La presentación tiene dos partes, dura 28 minutos. En la primera parte vamos a ver la película de los escenarios y en la segunda la explicación metodológica. Yo les dejo, mientras tanto, esta síntesis, que es un comparativo. Anticipo lo siguiente. Aquí aparecen horizontalmente los 4 escenarios y verticalmente unas variables claves, aspectos económicos, políticos, sociales e internacionales. La invitación que les quiero hacer a continuación es que escuchemos esta presentación. El tema, ustedes van a ver, tiene mucho que ver con las negociaciones de paz que se hicieron en un momento dado y la situación social, económica y política de Colombia vista en el año 1997, y quien transmite las ideas está en el año 2013, o sea, el año entrante. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los escenarios no se hacen como predicciones, a veces se parecen mucho, como ustedes van a ver en algunos de estos, pero el escenario, el trabajo que continúa es construir un escenario utilizando los sombreros. Vamos a hacer 3 grupos de trabajo. La recomendación que tengo es que las personas que están más cerca a la doctora Nidia, las personas que están más cerca a la doctora Laura y aquellos que están dispuestos a votar por el doctor Jaime Eduardo Reyes, conforman los 3 grupos. Entonces, conforman los 3 grupos de trabajo. Sí, no, son 3 grupos que queremos armar, es por el corazón. Políticamente. Muy bien, entonces les dejo estas hojitas para que las vayan comparando con lo que van diciendo los escenarios y les sirvan de referencia para construir uno, como les vamos a decir luego. Los saludo desde el año 2013, menos de 2 décadas adelante del tiempo que ustedes viven. Es asombroso cómo puede cambiar un país, para bien o para mal, en un periodo tan breve de su historia. Adivino entre ustedes numerosos escépticos, personas que no creen en la posibilidad de un futuro para su patria, o que ante la oscuridad de las perspectivas prefieren no pensar más allá del día siguiente. El pesimismo y la ausencia de participación fueron actitudes muy generalizadas entre los colombianos de los últimos años del siglo XX. Debo decirles, sin embargo, que sí había un futuro, tan cierto que les estoy hablando desde él. Al revivir ese pasado que hoy me parece tan remoto, pienso que ese negativismo era, si no justificable, sí muy comprensible. A finales del siglo XX, el paisaje de Colombia tenía aires de desolación. Se vivía una aguda crisis, una incapacidad para resolver los problemas. La corrupción pululaba, marcando con su huella siniestra todos los sectores de la sociedad. La violencia se intensificaba, haciéndose cada vez más demencial, y los grupos armados amenazaban con repartirse el país. Una tercera parte de las tierras cultivables y del hato ganadero había pasado a manos de las organizaciones criminales, particularmente de los narcotraficantes. Colombia era catalogada como campeona mundial del secuestro, del homicidio y de la producción y distribución de cocaína. La delincuencia común pendía como la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ciudadanos, de modo que ni el más pobre ni el más rico podía sentirse a salvo de su acechanza. En un mundo donde la ventaja era el conocimiento, la educación resultaba insuficiente y anacrónica. El país se hallaba cuestionado internacionalmente y atrasado en los procesos de globalización. La riqueza se concentraba en pocas manos y la pobreza, con todas sus sombrías secuelas, se multiplicaba sobre el mapa. Carente de un proyecto nacional para enfrentar esos problemas, el país
iba a tumbos por la historia, sin norte, sin caminos. Pero en medio de ese inquietante panorama, había también miles de colombianos que luchaban de diversas maneras por construirle un futuro a su patria. De esos miles surgió un grupo que resolvió pensar el porvenir acudiendo a una herramienta de planeación estratégica denominada planeación por escenarios. Esta herramienta, nacida como un método militar, fue después adaptada a los ambientes empresariales. Tuvo tanto éxito que se resolvió aplicarla al campo político, en naciones con profundos conflictos. Sudáfrica fue el primer país en emplearla. Su resultado fueron los escenarios de Montfleur, proyecto que tuvo una poderosa y positiva influencia en el tránsito surafricano de la segregación racial a la democracia. El papel protagónico que los escenarios de Montfleur desempeñaron en la reconciliación de un país tan desgarrado y en la creación de un plan común hacia el futuro fue el que motivó a ese grupo que llamó a su proyecto Destino Colombia a realizarlo en la patria. Durante 1997, Destino Colombia reunió, bajo la dirección técnica del experto canadiense Adam Kahane, quien condujo el proceso en Sudáfrica, a un grupo de 43 personas para que a lo largo de 3 talleres que duraron en total 14 días, desarrollara la construcción de los escenarios. Esto quería decir que entre todos debían crear algunas historias sobre posibles futuros de Colombia, porque esos son los escenarios, ni negociaciones ni compromisos, sino narraciones que describen caminos alternativos hacia el porvenir. Historias posibles, lógicas, pertinentes, que cuestionan las predicciones convencionales, incitan a la reflexión, desafían los mapas mentales establecidos por los prejuicios, la inercia y la costumbre. No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor hoy lo que en un mundo cambiante puede ocurrir mañana. Y eso fue lo que el grupo se dedicó a hacer, encerrado en una especie de retiros espirituales en el recinto Quirama, cerca de Medellín. Lo extraordinario, lo que la enorme mayoría de ustedes consideraba totalmente utópico y lo que tanto los sorprendió cuando se enteraron, los sorprende, me olvidaba que lo están viviendo como presente, fue su inconcebible composición. Incluía hasta miembros de las fuerzas más disímiles y supuestamente más irreconciliables. Era un grupo tan heterogéneo y contradictorio como el país mismo. Esas 43 personas, entre las cuales se cruzaban posiciones muy distantes, se unieron y trabajaron juntas, sin asomo de violencia, con respeto, humildad y tolerancia. Decidieron olvidar el pasado, bajo cuya sombra cualquier conversación era imposible. Esta experiencia sin antecedentes en el país enriqueció y modificó a cada uno de los miembros del grupo. El trabajo conjunto de Quirama dio como resultado final la construcción de 4 escenarios, 4 opciones, 4 caminos o posibles rumbos para el país, todos factibles, deseables o no. Uno de ellos es el porvenir en el que habito. Les daré a conocer uno por uno esos 4 futuros. Entremos en la historia del escenario. Amanecerá y veremos. Poco después del momento que ustedes viven, se intensificó la sensación de que todos estaban contra la pared y de que Colombia no tenía salida. Una voluntad inconsciente y generalizada optó por la política de que los problemas se resolvieran solos. Fracasaron todos los intentos de negociar la paz.
En medio de un sangriento empate de fuerzas, los gobiernos de finales de siglo terminaron dando a los actores armados concesiones parciales de poder y territorio. Su debilidad ante los grupos de presión generó una grave pérdida de autoridad. Políticas populistas concluyeron en un dramático crecimiento de los niveles de pobreza absoluta. Hoy, Colombia está fragmentada. Los viejos conflictos en las fronteras, reavivados por la debilidad institucional, amenazan con mutilar un mapa que todos creían invulnerable. Por encima de códigos y éticas, impera la ley de los poderosos. Y en la calle, la del revólver. La corrupción generalizada y la crisis económica han dado una cierta legitimación a los capitales del narcotráfico. Un número considerable de empresarios ha huido hacia el exilio. Capitales legítimos han sido enviados al exterior. La violencia es imparable. La comunidad internacional censura y aísla al país. Tras ese proceso de desmoronamiento constante, insensible y gradual, Colombia tiene un atraso de 20 años con relación a países vecinos. Los protagonistas del derrumbe han dejado a las nuevas generaciones la responsabilidad de acelerar el atrasado reloj de la historia. Ellos mismos, acabada la noche de su inacción, al amanecer solo vieron el azaroso inventario de sus errores. Otra posible alternativa para el futuro de Colombia es el escenario más vale pájaro en mano que ciento volando. Bajo la presión de los actores armados, el Estado y la sociedad sacaron bandera blanca después de una sucesión de enfrentamientos que dejaron al país convertido en un desolado campo de batalla. Entre los colombianos se extendió el sentimiento de que durante 50 años se había librado una guerra que nadie podría ganar y en la que todos estaban perdiendo. El país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al aceptar las demandas de los grupos armados para ir, en sus términos, a la mesa de negociaciones. Desalentados por la terrible destrucción, presionados por un mundo que condenaba la continua violación de los derechos humanos, todos los sectores de la nación izaron casi a la fuerza las banderas de la paz para hacer un inventario del desastre y cuestionar su sentido de la historia y el pretendido valor de sus posiciones que estaban alcanzando una dimensión suicida. Se necesitaron 5 años cundidos de violencia para lograr los acuerdos que generaron una tregua y otros 5 de un arduo y tortuoso proceso de paz que desembocó por fin en drásticos cambios en la vida nacional, como un gobierno de coalición con activa participación guerrillera, una asamblea constituyente que consagró un sistema mixto, estatal, privado, solidario. El gobierno de coalición emprendió grandes y numerosas tareas, como las reformas agraria y urbana, la reconstrucción de la estructura productiva, la reinserción de 1 millón de desplazados y la organización de una justicia eficiente. Colombia vive en paz, una paz amarga que costó miles y miles de muertos, innumerables tragedias, la semidestrucción de su economía,
pero puede hablarse de una nueva democracia en proceso de construcción. La economía mejora. La comunidad internacional, que consideraba al país como un caso perdido, ahora lo reconoce y lo respalda. El proceso pudo ser mejor y menos doloroso. En vez de perderlo todo, todos ganaron algo. Como dice el viejo refrán, más vale pájaro en mano. Otro camino posible es todos a marchar. En medio de la crisis se hizo fuerte la idea, sustentada por ejemplos de países vecinos, de que la solución estaba en un gobierno de mano dura, que pusiera a los colombianos a marchar. Pronto surgió un líder con las características apropiadas. Elegido presidente por la vía democrática y ante la frustración de varios intentos para alcanzar la paz, le impuso un límite a los derechos fundamentales. Multiplicó el presupuesto militar y el pie de fuerza a costa principalmente de la educación y la salud. Golpeados militar y financieramente, los grupos armados disminuyeron sus acciones y comenzaron a considerar propuestas de diálogo. Al mismo tiempo, el gobierno promovió el libre mercado y estimuló a la empresa privada, fortaleciendo la economía. En una atmósfera victoriosa, el gobernante de la mano fuerte fue reelegido tras una oportuna reforma constitucional. Pero su segundo periodo terminó lánguidamente al acentuarse las tensiones en un país con hondas brechas entre las distintas capas de su sociedad, sometida a una política social superficial y de coyuntura. Colombia ha alcanzado la paz. Una costosa paz. Los primeros años del régimen presidencial autoritario se caracterizaron por las cifras dramáticas que alcanzó la violencia. Y los dos períodos en los cuales ejerció el poder por las limitaciones a las libertades políticas, la eliminación de los grupos opositores y la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen. Los presidentes sucesivos han dedicado sus esfuerzos al establecimiento de un equilibrio social y a la reconciliación del país con el mundo. Aún así, continúa la fiscalización internacional en materia de derechos humanos. Quienes defienden lo ocurrido sostienen que la magnitud de los males exigía un mandato firme que le diera un orden al caos institucional y pusiera a todos los colombianos a marchar. Otro escenario igualmente posible es la unión hace la fuerza. Al final del milenio fue consolidándose, aunque desarticulada inicialmente, una sociedad civil organizada, activa y participante que se levantó contra la violencia, la guerra y sus atroces secuelas, masacres, secuestros, desapariciones forzosas, desplazamientos multitudinarios. Todos estos estamentos de la sociedad civil se pusieron poco a poco en acción. Su influjo surtió efecto inicialmente en la aparición de gobiernos locales que derrotaron la corrupción y comenzaron a construir un país distinto. Su crecimiento incontenible y su presencia fiscalizadora e inconforme obligaron a los gobiernos a tenerla en cuenta. La vida política tuvo un cambio lento pero irreversible.
La dinámica para construir futuro, impuesta por la presencia ciudadana, fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral, repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso dominante de la empresa privada y solidaria, con una eficiente interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la competitividad, la redistribución y la equidad. La actuación de la sociedad civil en su diversidad indujo nuevas formas en la administración pública y en la organización de los partidos, generando una nueva clase de liderazgo y forjando gobiernos de claro beneficio para la comunidad. Su papel fue determinante en el logro de efectivos pactos de paz, en la transición sin violencia de los actores armados hacia objetivos pacíficos. En el año 2013, tras un largo y difícil proceso educativo que generó un cambio en la mentalidad individual y colectiva, Colombia vive una activa y pacífica democracia, protagonizada por una sociedad civil que ha reducido a un mínimo la influencia del narcotráfico, la corrupción y los intentos de revivir las antiguas violencias. Su secreto consiste en que es una democracia practicada por todos y vigilada por todos, en una acción común que demuestra la fuerza de la unión. Supongo que ustedes tendrán una pregunta. ¿En cuál de estos 4 escenarios de Destino Colombia estoy viviendo? La respuesta está en ustedes. Vivo en aquel que ustedes sueñen y construyan. Está en sus manos la posibilidad de modificar sustancialmente el rumbo de su nación y reconocer que el futuro es producto de cada acción y decisión que tomen como personas y como instituciones. El futuro no se hereda, ni es una condena, tampoco está escrito en piedra. A mi vez, yo hago una pregunta a cada uno de ustedes. Con sus acciones, ¿cuál de estos escenarios o de otros, deseables o indeseables, está haciendo usted posible? En él estaré esperándolo. Destino Colombia fue una gran impresión para mí. Realmente adquirí experiencia para manejar planeación desde otro punto de vista. Todas las versiones diferentes que hubo aquí encontraron elementos de comunicación. La convicción de sectores muy importantes de la población colombiana de que si no hacíamos un esfuerzo entre todos, pues el país simplemente se va para el abismo. Estamos hastiados de tener una situación en deterioro, de violencia, de corrupción, que yo creo que el país ya necesita superar. Es posible llegar a acuerdos y es posible crear las condiciones básicas para que aún en medio de las diferencias Colombia salga adelante. Aquí hemos aprendido a escucharnos, a tolerar, a practicar el pluralismo. A buscar que este terrible baño de sangre tenga un final. Aunque para muchos sea imposible, para mí sí es muy posible. Que nos pongamos de acuerdo en eso, en el destino de Colombia. Yo sí estoy convencido de que en el alma de cada colombiano existe un elemento increíblemente positivo. Básicamente una lección, que no hay salida fácil. Que no podemos soñar en tener o traer o que aparezca un Mesías que venga a resolvernos los problemas. Nos sorprendimos todos de ver que entre un grupo tan disímil nos podíamos escuchar. Quiero compartir con ustedes que es posible conversar con cualquier colombiano. Los colombianos tenemos un gran deseo por sacar adelante a nuestro país. Los colombianos lo que pueden tomar de nuestra experiencia es tratar de repetirlo. Para mí este ejercicio me demostró que en Colombia sí se puede. Me caben sentimientos de esperanza en que este proceso sirva
para ayudar a los conductores del país a diseñar una mejor Colombia. Tenemos una responsabilidad sobre el futuro y sobre el país que queremos dejarle a nuestros hijos. Destino Colombia me enseñó a mí que hay que pensar en el futuro y no en el presente ni en el pasado, y hay que saber soñar. Si lo pudiera resumir en una frase, decía: el sueño es lo más importante en el ser humano, pero sueño para desarrollarlo en grupo, en el grupo humano. Bienvenidos a Destino Colombia. Queremos compartir con ustedes los conceptos básicos de la planeación por escenarios, que es la metodología que está detrás del proyecto que hoy les estamos presentando a ustedes. Mi nombre es Inés de Mosquera, soy economista y tengo a mi cargo la dirección ejecutiva del proyecto Destino Colombia. Vamos a compartir con ustedes 7 temas. ¿Qué es la planeación por escenarios? ¿Cuáles son sus antecedentes y sus características? ¿Qué son en realidad los escenarios y para qué nos sirven? ¿Cómo deben ser los escenarios? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de planeación por escenarios? ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar esta metodología? ¿Qué es entonces la planeación por escenarios? Es una metodología que nos permite imaginar y describir posibles caminos o rumbos alternativos que puede tomar Colombia en el largo plazo. En el caso de Destino Colombia, esta metodología nos permitió explorar 4 posibles rumbos que puede tomar el país en los próximos 16 años. ¿Cómo surgió la metodología de la planeación por escenarios? Tuvo su origen como una estrategia militar. Posteriormente, una importante compañía multinacional petrolera la adaptó al ámbito empresarial, y el haber aplicado esa metodología le permitió anticipar una posible crisis en los precios del petróleo y reaccionar mucho más rápidamente que su competencia, exitosamente entonces ante este futuro que nadie había previsto. A comienzos de los 90, Sudáfrica fue el primer país en aplicar esta metodología a nivel político y social. Cuando Sudáfrica iba a hacer la transición de la segregación a la democracia, había muchos líderes preocupados por qué tipo de país iban a poder construir para los surafricanos cuando entre razas y clases sociales nunca había habido comunicación. Recurrieron a la metodología de la planeación por escenarios y eso les permitió conversar entre ellos acerca del futuro de su nación. ¿Cuáles son las características de un proceso de planeación por escenarios? Es un proceso que se centra en el futuro, aunque parte del presente, que es naturalmente el resultado de lo que hemos sido en el pasado. Se centra en mirar creativa y constructivamente el mañana. Es un proceso eminentemente participativo, donde se escuchan las ideas de los demás, se valoran las diferencias, se buscan coincidencias y se llega finalmente a consensos. Los cimientos de la planeación por escenarios son el respeto y la tolerancia. Estos fueron aspectos muy relevantes en Destino Colombia. Nos vimos los colombianos allí presentes capaces de respetar y de tolerar ideas de personas con ideologías muy disímiles. La planeación por escenarios no es una metodología para solucionar problemas. Nos permite establecer una relación de causalidad entre lo que hagamos hoy y el futuro que tendremos mañana, mostrándonos a los colombianos que sí podemos incidir con nuestras acciones y decisiones de hoy en el futuro que tengamos. ¿Qué son en realidad los escenarios? Los escenarios son narraciones, historias o cuentos sobre lo que puede pasar mañana. No predicen lo que va a suceder, pero sí nos permite entender mejor hoy lo que en un mundo muy cambiante puede suceder en el futuro. La planeación por escenarios no implica negociaciones, tampoco compromisos, es simplemente una forma de narrar lo que puede suceder en el futuro. ¿Para qué sirven los escenarios? Los escenarios nos permiten simular el futuro, anticipar y reconocer cambios, nos retan nuestros mapas mentales
y nos permiten ver de una manera diferente, o sea, repercibir el mundo que nos rodea. Los escenarios nos dan la oportunidad de mejorar la conversación sobre el futuro porque generan un lenguaje común que nos permite tocar temas muy difíciles. Además nos ayudan a probar, sobre todo en el caso de las empresas, si su estrategia corporativa es lo suficientemente sólida para ser exitosa en cualquier futuro. ¿Cómo deben ser los escenarios? Los escenarios deben ser relevantes, o sea, deben tocar temas que de verdad preocupan a la comunidad, al país o a la organización que está haciendo el ejercicio. Deben ser también novedosos, o sea, nos deben mostrar ideas y percepciones nuevas. Y adicionalmente deben ser sustanciales, o sea, basados en hechos, en la lógica y en la razón. ¿Cuáles son las ventajas de la planeación por escenarios? Esta metodología nos permite anticipar el futuro en un mundo de gran incertidumbre y adicionalmente ordenar nuestras percepciones sobre los posibles entornos en que nos tenemos que desenvolver y en los cuales tendremos que tomar decisiones. Los escenarios nos permiten hacer visible lo invisible y además nos permiten tomar riesgos entendiendo claramente sus consecuencias. Para explicar el proceso de planeación por escenarios, vamos a tomar como ejemplo el proyecto Destino Colombia. Un proceso de planeación por escenarios tiene 3 etapas. La primera se conoce como la etapa de divergencia, la segunda la etapa de emergencia y la tercera de convergencia. En Destino Colombia, la etapa de divergencia se centró en que los participantes se escucharan entre sí y que conocieran las percepciones que cada uno tenía acerca de la problemática del país. La etapa de emergencia fue una oportunidad para ampliar conocimientos y repercibir esa problemática a la luz de los planteamientos de varios expertos. Con toda esta información, los participantes identificaron cerca de 70 futuros posibles para Colombia. En la etapa de convergencia, los participantes, mediante numerosos ejercicios, fueron combinando o eliminando opciones de escenarios hasta llegar a los 4 que a juicio de todos eran los más posibles para el país en los próximos 16 años. Las primeras 2 etapas están centradas en procesos de escuchar y asimilar, mientras que la etapa de convergencia es un proceso eminentemente creativo y de consensos. Para Destino Colombia es muy importante que ustedes conozcan la metodología que hay detrás de este ejercicio y estamos abiertos a compartir esta experiencia con todos los colombianos. Nuestra agenda de hoy, la recapitulación de la metodología, las características del diseño idealizado, un par de herramientas de pensamiento creativo que nos pueden ayudar, los sombreros para pensar y los escenarios, y ahora un taller basado en los sombreros y en los escenarios. Nos ubicamos en esa tensión creativa entre la situación problemática y el diseño que pretende disolverla y ciclos de aprendizaje, sobre la base de que no todos vemos lo mismo, aun cuando miramos cosas muy concretas, los actores vemos distinto. Sí, gracias. Lo cierto, dice aquí, es que la realidad con la que tratamos es más compleja que este paisaje, así que para entenderla debemos aprender a mirarla por los ojos de los demás. A manera de repaso, definimos el problema central, identificamos actores, unos pocos nudos críticos y en lugar de escoger una opción reactiva que nos llevaría a obtener probablemente unas consecuencias contraintuitivas, optamos por una opción prospectiva que por contraste lo que hace es cambiar de problema, define un destino al que quiere llegar y ahora se ocupa de cómo alcanzarlo. Ese destino, ese diseño idealizado es diferente a una utopía que no es realizable, no es posible. El diseño idealizado es la maqueta en la visión de los novios.
Y este diseño se concentra en especificar un conjunto de actividades relacionadas, más que en un listado de características, que es lo que hacen realmente los novios en su visión. Exhibe propiedades deseables en lugar de iluminar propiedades indeseables, o sea, en lugar de trabajar por erradicar el problema, lo que hace es buscar las opciones deseables, y tiene 3 condiciones: tecnológicamente factible, operacionalmente viable y susceptible de mejorar, de aprender. Buscamos ahora una idea fuerza para ese diseño idealizado. Buscamos una respuesta a la pregunta: ¿qué debería suceder para que el problema que escogimos desaparezca? Como mecanismos para encontrar esa idea fuerza, seleccionamos los sombreros para pensar. Podríamos escoger metáforas, analogías, la cinética, los relatos futuristas, etc. Los ejes de Peter Schwartz son una metodología de escenarios parecida a la de Destino Colombia. Así como el diseño idealizado son narraciones que describen caminos alternativos, posibles, no necesariamente deseables, posibles, plausibles, que nos permiten imaginar lo que puede ocurrir. No pretenden predecir, pretenden entender mejor a partir de hoy lo que puede suceder mañana. Entonces, la propuesta de trabajo es la siguiente: en 3 grupos que tendrían estos 3 actores que he sugerido, la doctora Laura, la doctora Nidia, el doctor Reyes, responda las siguientes preguntas. En los 4 escenarios que vimos, ¿cuál sería un escenario tendencial? Es decir, aquel que sirve de referencia, es decir, aquel escenario que va a ser el escenario más probable si no hacemos nada. ¿Para dónde vamos como vamos? Diría uno que es un escenario tendencial. ¿A dónde nos está llevando la fuerza de los acontecimientos? ¿A dónde voy a parar como voy? ¿Cuáles son los 2 escenarios más extremos? Cuando uno hace escenarios, la idea es hacer escenarios con las variables más inciertas posibles y más distintas posibles. ¿Cuáles son los más opuestos en los relatos de los 4 que hay ahí? Pueden utilizar los títulos, simplemente es apenas mencionarlo. ¿Cuáles son las variables más claves de esos escenarios? ¿Y cuáles son los actores más relevantes? Solo si quieren mencionar 3 o 4, no más. La idea es no gastarnos sino unos 10 o 15 minutos precisando esas preguntas, esas respuestas en el grupo. Y en segundo lugar, utilizando los sombreros para pensar, es decir, organizando el grupo, poniéndose el sombrero blanco y preguntando hechos y datos, aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos emocionales, opciones y síntesis. Escoger el siguiente tema, que ya no es de la poesía sino del escenario: el proceso de negociación que se lleva a cabo en este momento en Colombia. Redacte un escenario posible, simplemente con 3 o 4 variables y 3 o 4 actores. ¿Qué es posible que pase en el proceso de negociación en este momento en Colombia? Es un párrafo, una narración, no una predicción de algo posible, novedoso, sustancioso, como decían las condiciones de un buen escenario. Establezca una implicación para la estrategia corporativa de la universidad, es decir, ese escenario que es posible, ¿qué implicaciones tendría para la Universidad de Ibagué? Voy a decir, ¿será que vamos a tener que recibir gratuitamente a los desplazados, a los que se acojan a los reinsertados? ¿Será que vamos a crear una facultad de diseño
aparatos ortopédicos para los posconflicto? ¿Será que, es decir, qué implicaciones tiene para la estrategia corporativa? ¿Deberíamos ahora abrir programas en Río Blanco y en Planadas y abrir, etcétera? Nombre un vocero de grupo y cuéntenos cuál fue el acuerdo del grupo. El objetivo, apropiar las dos herramientas, los sombreros y los escenarios, usar un tema que todos conocemos y que nos interesa, de tal manera que luego ustedes en sus grupos de trabajo puedan, con esas herramientas, si así lo desean, formular el escenario o los escenarios para encontrar la idea fuerza de su diseño idealizado, porque estamos buscando una idea fuerza que disuelva el problema que cada uno escogió. Así que son las 9:10, podemos trabajar 30 minutos en esto y luego oímos las cuatro narraciones con su implicación. Los grupos se pueden acomodar alrededor de los 3 actores relevantes que acabamos de escoger. Gracias.